Buenas noches, es la imagen del día y esta sí es una imagen que merece ser acompañada por la palabra increíble. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue asesinado en la provincia de Nara. El señor Shinzo Abe estaba en un mitin en plena calle, algo muy común en Japón, cuando un hombre se le acercó y le disparó con un arma casera. El señor fue trasladado a un hospital, murió 6 horas después, tenía 2 disparos en el cuello. Apenas en 2020 dejó de ser el primer ministro de Japón, un asesinato que no solo conmovió a Japón, sino al mundo, pero en Japón es un país donde esto no ocurre, no hay incidentes violentos. Japón tiene una población parecida a la de México, 126 millones de personas, y de acuerdo con las cifras oficiales de 2017 a 2021, solo murieron 14 personas con ataques con armas de fuego. 14 personas en 5 años. Nada más por hacer una relación, en México en ese lapso murieron más de 120,000 personas. La imagen del día en el Pacífico, Japón. A pesar del gran interés que despertó ayer y de que hoy fue la nota principal en prácticamente todos los diarios nacionales, el presidente López Obrador evitó hablar sobre la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por supuestos delitos financieros. Ni una palabra. Tampoco habló hoy Peña Nieto. ¿Acaso personas que hablaron e intercambiaron mensajes con él nos confiaron algunas cosas? Que en efecto sigue viviendo en Madrid, en España, que vive en un departamento rentado y que sí, como documentó un reportaje hace unas semanas, compró una propiedad del orden de $500,000, fundamentalmente para de esa forma poder obtener una visa que le permita seguir residiendo en Madrid, en esa ciudad, en ese país. Nos dijeron también que al expresidente le habría causado sorpresa la información de ayer y que el presidente repetía que el expresidente, que todas sus operaciones financieras han sido legales. Parte de esa sorpresa es que ni siquiera tendría claro cuáles serían las 2 empresas señaladas ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera, estas empresas que se presentaron como la A y la B. Personas cercanas a él aseguran que una de esas empresas podría ser un viejo negocio del padre Peña Nieto, negocio de hace décadas, que por cierto nunca prosperó. Nos hicieron ver además que la señora madre de Enrique Peña Nieto tenía comercios en la zona de Atlacomulco y que quizá de ahí vengan los depósitos en efectivo que marcaba ayer la UIF. Depósitos que se habrían hecho durante muchos años, mucho antes de que su hijo fuera gobernador o presidente. Depósitos de 100, 150,000 pesos mensuales que multiplicados por muchos años dan una cantidad hasta cierto punto aparatosa. Por último, quienes dicen haber hablado o tenido comunicación hoy con Enrique Peña Nieto coinciden en 2 cosas. Una, Peña Nieto les asegura que no ha participado estos 4 años en asuntos políticos de México y que no tiene interés en hacerlo. Y 2, también nos dijeron que no tiene interés ninguno en la elección de gobernador del Estado de México del próximo año. Eso quiere decir que no le interesaría quién vaya a ser el candidato del PRI o de la coalición, ni quién gane esa contienda. Comentarios en torno del presidente Peña Nieto, pero hoy ni él ni el presidente López Obrador regresaron a este tema que tanto revuelo causó ayer. Y hablando de revuelo, a las 7:30 de la noche, la cuenta del Gobierno de México tuiteó por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI. Pero menos de 1 hora después, el Gobierno de México borró el tuit. La Fiscalía General de la República no ha difundido nada. Hasta 1 minuto antes de que comenzara este programa, y me están diciendo que hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha difundido comunicado alguno sobre
una acción en contra de Alejandro Moreno. Hay muchas versiones de que desde hace tiempo lo investiga la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, pero comunicación oficial de la Fiscalía no hay nada. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué al gobierno no le tocaba dar esa información? ¿Por qué la difundió en página oficial y luego la borró? ¿Fue un error? Si lo fue, Alejandro Moreno desde Europa no lo dejó pasar. Muy buenas noches en México, muy buenas madrugadas aquí en Europa. Amigas y amigos, vengo enterándome a unas horas de llegar a nuestro país de que el gobierno de la República subió un Twitter diciendo que habrían carpetas de investigación contra un servidor por distintos delitos federales. Y ello es increíble porque quien debe de hacer eso es la Fiscalía General de la República, quien es un organismo autónomo. Queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen. Ello tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero no solo eso, unos minutos después han borrado el Twitter de la página oficial de la Presidencia de la República. Y hablando Alejandro Moreno, Campeche y demás, ¿qué cosa lo de las mujeres? Claudia, buenas noches. Ciro, hoy detonó una bomba. Muy buenas noches. En el talk show de este martes, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio una declaración que muchos pasaron desapercibida, declaración que ha generado polémica. Aseguró que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, tiene bajo su poder fotografías íntimas de diputadas de su partido. No dio más detalles, pero la sola mención provocó fuertes críticas. Una de ellas, la de la priista Dulce María Sauri, quien fue diputada federal la legislatura pasada. La confrontó desde ayer. Así es, vía Twitter, asegurando que no importa si es mujer gobernadora u hombre, que es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres, que por ello debe, en caso de que lo hubiere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad. Las declaraciones de la gobernadora Sansores denigran el ejercicio de la política y la larga lucha de las mujeres. Pero luego de esto, estalló la bomba. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, ¿no? La justicia al estilo del gobierno de Campeche, contra quien tope. Y es que más allá de la filtración de audios que exhiben al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, en medio de una red de presunta corrupción, la gobernadora Laida Sansores expuso a 35 diputadas del PRI asegurando tener fotografías comprometedoras de cada una. Una acción que, según los expertos en el tema, deja muy mal parada a la gobernadora. Debe de cuidarse de no joder a las mujeres. En primer lugar, gobernadora, nunca la libertad de expresión puede dañar la dignidad humana y ojalá esto vaya en letras gigantes para el gobierno de Campeche. La libertad de expresión no puede dañar la dignidad humana y con su discurso misógino, con su discurso machista, está violando la dignidad de las mujeres. Ella es la impulsora de la ley en contra del acoso digital en México, ley que lleva su nombre, Olimpia, uno de los 100 personajes más influyentes del mundo en 2021 según la revista Time, y quien hoy se pronuncia contra la ola de acosos en redes sociales hacia algunas integrantes del PRI. Lo que debería usted decir es, Alito Moreno es misógino, es machista, es proxeneta. Debería ir la denuncia directamente ante la fiscalía. Es más, debería de tomar a todas esas mujeres, acompañarlas a poner una denuncia por la posesión de esas imágenes sin su consentimiento y sobre las amenazas y no hacer visible los cuerpos de todas esas diputadas que les recuerdo que son mujeres y que les recuerdo que al igual que usted han vivido violencia política. Me parece asqueroso que tanto el presidente del Partido Revolucionario Institucional y la gobernadora del estado de Campeche están utilizando nuestros cuerpos, nuestras dignidades, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Hoy la diputada federal del PRI, Jackie Hinojosa, alzó la voz contra la gobernadora Laida Sansores, argumentando que es lamentable que una gobernante mujer ejerza conductas que atenten contra representantes populares del mismo género.
Priistas como Dulce María Sauri y la secretaria del PRI, Carolina Vigiano, lanzaron duras críticas contra la gobernadora de Campeche. Vamos a interponer todo tipo de recursos legales que sea necesario, porque aquí hay sin duda una violación a la ley, hay una violación a los derechos humanos, hay una violación a la intimidad. No podemos pasar por alto este tipo de acciones. Los gobernantes tienen que dedicarse a gobernar. Creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que pues es nada más una advertencia. Sin embargo, la postura de los expertos también es clara. La gobernadora Laida Sansores no debió mencionar jamás la existencia de las fotografías. A ella no le debería de interesar si las gobernadoras, si las diputadas, si las senadoras se acuestan 40 veces con el presidente del PRI. Aquí las únicas víctimas son ellas. Qué rotunda, Olimpia. Y es que también, qué caso. Definitivamente, y la ley Olimpia castiga hasta con 6 años de cárcel el acoso digital. Habrá que ver si se comprueba o no se comprueba esta situación. ¿El acoso quién? ¿Sería un acoso de Alejandro Moreno? Incurre ya en acoso Laida Sansores al decir, yo tengo fotos de mujeres y algunas Correcto. de ellas desnudas. Correcto. Según Olimpia, los dos incurren en un delito, por tanto, habrá de ser demostrado para que pues, luego de ello se lleven a cabo las resoluciones judiciales. Ojalá pueda seguir en el tema Lo haremos. la próxima semana. Lo haremos, Ciro. El domingo se inicia la jornada de oración por la paz, a la que ha llamado la Conferencia del Episcopado Mexicano, y también otras iglesias y congregaciones han llamado a misas para recordar a los sacerdotes y religiosos asesinados. En un llamado que difundieron el lunes, se pidió que el domingo en los templos se coloquen fotografías de hombres y mujeres que han recibido la muerte violenta. El episcopado y otras organizaciones religiosas reiteran que sus críticas a la violencia en el país ha sido constante. Y en específico, hoy, el líder del episcopado, la cabeza, el secretario del episcopado, nos dijo esto. Mira, Ciro, fuimos acusados de ser hipócritas y de no haber levantado la voz en sexenios anteriores. Entonces yo prometí que íbamos a hacer el elenco de los documentos principales en donde se habla de la paz y donde se acusa. Desde 1968, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha publicado 116 documentos donde han manifestado su preocupación por la situación del país. Desde esta carta pastoral sobre el desarrollo e integración del México de 1968, a este mensaje publicado el lunes, en el que llaman a una jornada de oración por la paz el domingo en todos los templos del país. La petición, no más violencia en México. Creo que ha sido un trabajo que es parte de nuestra misión. Un momento muy fuerte fue el asesinato del cardenal Posadas, y ahí se levantó la conferencia episcopal, el problema de Acteal, el problema también de la corrupción en el 2004, dice hechos vergonzosos para México, la corrupción de las autoridades, fue fortísimo. Sobre los videoescándalos del 2004 y los hechos de corrupción que suponían, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó públicamente: nos consterna que hoy en día predomine el débil compromiso con lo público, el afán de poder. Un año después, frente a la ola de narcoejecuciones que daban cuenta de la evolución del crimen organizado en el país, expresó: urge demostrarle a la sociedad que las autoridades en verdad quieren extirpar el narcotráfico. Lo mismo se manifestó por la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y luego por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014. Aquí están las pruebas de que nunca hemos sido omisos, de que hemos cumplido nuestro trabajo de pastores, presentando la verdad y suplicando que se tenga conciencia de lo que pasa y se solucione. Un conteo de religiosos asesinados, basado en reportes periodísticos, suma al menos 43 casos del 2011 a la fecha.
Los últimos 2 son del mes pasado. Los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en la Sierra Tarahumara. Los obispos volvieron a reaccionar, pero se ganaron desde Palacio Nacional una descalificación del presidente. Ustedes que tienen la fuerza del Estado, para eso están, es su obligación, es parte esencial de las autoridades proveer de paz y justicia al país. Entonces yo creo que eso es algo que debe reconsiderar el señor presidente. Palabras fuertes, mucha suerte a la jornada de oración del domingo. Vamos a regresar al tema al final del programa. Y bueno, lo que detonó todo esto, el asesinato de los jesuitas en Chihuahua. Por la mañana hablamos con el fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, sobre la nota que dábamos ayer, la localización de los hermanos Berreyesa Rábago, de quienes no había rastros del 20 de junio. Nos confirmó que uno de ellos, Jesús Armando, no fue llevado por el señor a quien apodan el Chueco, el supuesto asesino, sino que escapó luego de ser testigo del asesinato de su hermano. Este joven tuvo que caminar 15 días huyendo por la sierra hasta que llegó a un poblado y logró comunicarse con su padre. Ahí el ejército pudo rescatarlo. El fiscal aclaró también que este joven no era jugador de béisbol, era el umpire del partido donde estaba el Chueco y su hermano solo estaba de espectador, pero que el Chueco llegó drogado, era un tipo irascible y comenzó todo lo que nos tiene desde hace 3 semanas en este tema. Y es probable que este señor a quien apodan el Chueco haya llegado drogado con fentanilo, con alguna droga sintética. Por cierto, ese sería uno de los temas el martes en la reunión de los presidentes López Obrador y Biden allá en Washington. Pero ¿cómo llega México a este momento? ¿Sabe México, sabe el gobierno, saben las instituciones de salud de qué tamaño es el problema de las adicciones a las drogas en México y particularmente del consumo de fentanilo? Parece que no, porque los datos oficiales recientes son de hace 7 años. Porque no hay más, eso es la verdad, te lo puedo yo jurar. La mona, el fentanilo, destrozan tus sentidos. Si fumas solo inhalas, te estás muriendo vivo. El mundo ha envejecido tanto en los últimos 7 años que en 2016 un ascendente Boris Johnson dejaba la alcaldía de Londres para emprender su exitosa cruzada contra la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. Ese lejano 2016 fue el último año en que el gobierno mexicano levantó la encuesta nacional de consumo de drogas, un estudio clave en el tema que hoy resulta tan obsoleto que en las 448 hojas publicadas no se menciona una sola vez la palabra fentanilo, a pesar de que en la campaña de comunicación social emprendida desde la actual presidencia ya se subraya la presencia en las calles de este sustituto de la heroína, pero mucho más barato y mucho más letal. El gobierno federal presumió la incautación de media tonelada de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, con un valor de 4.642 millones de pesos. Pero no existe, al menos no públicamente, un informe técnico actualizado de cuántos consumidores existen en México de fentanilo. El INEGI desconoce cuántas personas han muerto por sobredosis en México por uso de fentanilo o alguna otra sustancia. Estos decesos se clasifican genéricamente como envenenamiento accidental. Estados Unidos sí tiene claro que en 2016 murieron 63.600 personas por sobredosis y que en 2021 el número escaló a 107.622, principalmente a consecuencia de opioides como es el fentanilo.
Tan lejos se ve 2016, que ese año fue arrestado por tercera ocasión y todo indica que por última Joaquín El Chapo Guzmán. Y aunque en ciudades tan violentas y distintas entre sí como son Celaya, Fresnillo o Tijuana, las autoridades locales reconocen que su sobredosis de sangre es en realidad una sobredosis de metanfetaminas, nadie sabe con precisión cómo es el monstruo contra el que se pelea usando como arma principal estos anuncios. Esta es tu cara con cristal. Esta tu cara en un domingo con tu familia. Esta es tu cara con fentanilo. Esta tu cara cuando ves el amanecer. La peste de las drogas sintéticas no solo se esparce por las ciudades. El muchacho que yace en el suelo es un rarámuri. Huyó del plomo del cártel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara para caer ante el cristal de la misma organización criminal en un campamento de desplazados de Chihuahua. ¿Cuántos muchachos mexicanos como este evaporan sus vidas en botes y focos como estos? Nadie, absolutamente nadie, lo sabe en este momento. ¿Cuántos muchachos adictos hay hoy en México a drogas sintéticas como el fentanilo? No hay información oficial. Las últimas cifras son del 2016. Expertos y organizaciones sociales como México Unido contra la Delincuencia han acusado que la falta de una encuesta actualizada sobre adicciones pues hace imposible emprender políticas públicas adecuadas. Anoche informamos sobre el recorrido que hizo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, a Fresnillo, Zacatecas. Anunció un operativo especial contra homicidios, pero hoy, día siguiente, en el municipio de Jerez, se dieron enfrentamientos, balaceras, otra vez casas baleadas, una incendiada, se suspendieron las clases. Luego de los ataques vino un operativo con policías estatales, guardias nacionales, soldados, pero hasta hace unos momentos no había detenidos. Bueno, y esta otra de las historias de la semana antes de ir con la información de hoy, sobre lo que hemos estado presentamos el miércoles, el jueves, relacionado con los hallazgos en el tramo 5 Sur del Tren Maya. El responsable del salvamento arqueológico del proyecto Tren Maya, el doctor Manuel Rivas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo las siguientes precisiones. 1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado su trabajo en el proyecto Tren Maya, apegado a la legalidad y a los más altos estándares para la investigación y protección del patrimonio arqueológico. 2. A lo largo del territorio nacional, las necesidades de obra pública requieren una intervención jerarquizada de todo el patrimonio a través de un diagnóstico monumento por monumento. 3. Con base en un trabajo exhaustivo de análisis, al INAH le ha sido posible determinar las acciones de intervención, investigación y protección para cada monumento o conjunto de monumentos encontrados y registrados en el Tren Maya. 4. A partir de los resultados de trabajos efectuados a la fecha en el tramo 5 Sur del Tren Maya, el INAH ha emitido opinión para recuperar información valiosa y proteger más de 2.300 monumentos arqueológicos. Y 5. En 5 zonas que abarcan 1.15 kilómetros de los 67 que integran el tramo 5 Sur, es decir, en menos del 2%, se han identificado monumentos arqueológicos de carácter excepcional. Estos estarán a salvo y protegidos a través de soluciones de ingeniería que no modifican el trazo general. El responsable de salvamento arqueológico del proyecto Tren Maya precisó también que el trazo del tramo 5 Sur sí tiene un dictamen de viabilidad por parte del Instituto Nacional de Antropología y que no hay en ese tramo algún sitio arqueológico o histórico que forme parte de la lista del patrimonio de la UNESCO. Pero lo que es un hecho es que en esa parte de la obra del Tren Maya se siguen hallando vestigios como estos. Bueno, aquí están estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esta se invertía. 7.
8 manos. Esta cueva con petrograbados es uno de los hallazgos en el tramo 5 Sur del Tren Maya y es considerada como una rareza. Forma parte de los 5 monumentos de valor excepcional, por los cuales el arqueólogo Manuel Pérez Rivas dijo en entrevista, se debe de buscar un ajuste en el trazo del tren. Tenemos una cueva que tiene pintura, una que tiene petrograbados, tenemos unas que tienen construcciones en su interior. Entonces, estas, de acuerdo a lo que hemos detectado, pues bueno, se han determinado 5 de valor excepcional y así están consideradas por el INAH y está ya indicado que se tiene que hacer algún cambio de obra para evitar que sean afectados. Esta cueva es otro de los monumentos a proteger. Está ubicada a 160 metros del trazo 5 Sur del Tren Maya. Pero este templo está perfectamente conservado, tiene techumbre de madera, el piso está casi intacto, entonces son conservación excepcional. Ese tipo de conservación no la tenemos en otros lugares y eso le da un valor singular. En tan solo 1.15 kilómetros lineales del tramo 5 Sur, el proyecto de salvamento arqueológico Tren Maya ha registrado 321 bienes arqueológicos asociados a los 5 monumentos de valor excepcional que les interesa proteger, la mayoría surcados por redes de ríos subterráneos, cavernas y cenotes. Esta es la zona mayor. Este es el sitio que les digo que es importante, que está cercano a Pamul. Y esto que ven son las redes de cavernas que van que generalmente de manera perpendicular a la línea costera. Es parte de estas redes y tenemos un núcleo muy importante de monumentos en esta zona. Esta es otra zona que tiene un cenote, este es un cenote asociado y tiene vestigios alrededor. 29 arqueólogos han registrado estos hallazgos en el tramo 5 Sur de Tren Maya, pero aseguran todavía hay mucho trabajo por hacer. Queda pendiente el tramo 6 y 7 del proyecto, que ya perfilan su propia riqueza arqueológica. El mundo maya está hablando y tiene mucho que decir. Muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la información y muchas gracias también por las precisiones. Vamos rápido con las cifras de coronavirus porque por segundo día consecutivo se superó la barrera de los 32,000 contagios de COVID. La Secretaría de Salud registró 32,569 casos en las últimas 24 horas, poco más que ayer. Y la vacunación continúa sin freno aquí en la Ciudad de México. La próxima semana, de hecho, se vacunará a niños que tengan 9, 10 y 11 años cumplidos. Qué bueno. Gracias, Claudia. Al contrario, Ciro, ya para despedirnos, vamos a hablar del empresario Elon Musk, que notificó a Twitter que se echa para atrás. ¿Sí? Que rescinde el acuerdo de comprar millones de dólares. 44,000, Ciro. Sí. 44,000 millones de dólares. Sus abogados enviaron una carta a los directivos de Twitter argumentando para rescindir este acuerdo que supuestamente Twitter no respetó los compromisos asumidos al no proporcionar información solicitada sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. Por tanto, no va a comprar Twitter. ¿Qué respondió Twitter? Pues Bret Taylor, el presidente de la Junta de Consejo, escribió que la Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Elon Musk. La Junta planea emprender acciones legales para hacer cumplir este acuerdo. ¿Ya? Millones de dólares en juego, Ciro. Ya. Buen fin. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches. Claudia, hacemos una pausa, regresamos con David Páramo. Ayer le subieron la calificación a la economía mexicana, hoy la bajaron. Seguramente algo va a decirnos también de Twitter. Y queremos desearle suerte a todos ustedes el próximo domingo. Regresamos también con eso. Ayer, y lo presentamos en el programa, la calificadora Standard & Poor's elevó la posición, la calificación de la economía mexicana y el gobierno, el presidente López Obrador lo celebraron. Eso fue ayer. Hoy, otra calificadora muy relevante, Moody's,
bajó las calificaciones crediticias de México, categorías que manejan de BAA1 a BAA2. Ahora nos va a explicar David de qué se trata. De acuerdo con Moody's, la baja de las calificaciones está asociada a tendencias económicas y fiscales que Moody's considera que van a seguir mermando de manera gradual pero persistente a la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda respondió que pese a la reducción esta de Moody's, la deuda del gobierno mexicano mantiene una posición sólida, robusta en los mercados internacionales. Toda suya, compañero. 7 calificadoras revisan a la deuda soberana de México. Son 7. Las 7 mantuvieron el grado en el que estaban. Las que estaban en B, o sea, todas las calificaciones. Y solo una, la de hoy, dice, bajo la calificación, pero le pongo una tendencia a la alza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la deuda sigue igual. La deuda se sigue viendo razonablemente bien. ¿Qué les preocupan temas como la debilidad de Pemex? ¿Qué les preocupa? Para todos, ¿qué les preocupa temas como cómo mantener los gastos fiscales y si van a alcanzar los ingresos? Básicamente de eso se trata. Lo que pasó es que no pasó nada. Bueno, entonces vámonos. ¡Vámonos! Bueno, no es una buena noticia, no es una mala noticia. No es ni buena ni mala. Bueno. Sí llama la atención porque ayer el gobierno festejó mucho. ¿Te acuerdas que el subsecretario Gabriel Llorio le mandó una nota al presidente? El presidente, pero lo de hoy entonces no modifica. No modifica para nada ni modifica la visión que tenemos de la deuda. Bueno, ya comentábamos la nota de Twitter y del señor Musk, pero remata con algo de eso. Así que remátala, David. Pues miren, ¿cómo la quiere usted ver? ¿O Musk va a perder $1,000 millones por hablador? ¿O se va a ahorrar $43,000 millones por considerar tan mal esa operación? Bueno, hacemos una pausa y al regresar vamos a ser muy breves. Simplemente decir que queremos desearle suerte a México, a todo México, a todos los mexicanos el domingo. Volvemos. Seremos breves. Suerte a todo México, a todos los mexicanos el domingo. Suerte a los católicos, evangelistas, cristianos, judíos, agnósticos, ateos. Suerte a todos. Porque el llamado a la oración es esencialmente un llamado a la esperanza, al futuro. No se trata de medir cuántas personas participen, sino que se sienta, se transmita y reproduzca un espíritu de tiempo nuevo, de renovación, un espíritu que comience a permear la toma de decisiones en los más distintos ámbitos, gobiernos, grupos. Suerte a México y éxito, mucho éxito a la Jornada Nacional de Oración por la Paz. Suerte y ánimo.